Se nos pide determinar si los datos contienen valores atípicos. Observe cómo tenemos la cantidad de mensajes de texto por día, y tenemos un total de 13 valores de datos, lo que significa que n es igual a 13. Un valor atípico es un valor de datos que es significativamente mayor o menor que los otros valores de datos. Sin embargo, antes de determinar los valores atípicos, necesitamos analizar los métodos utilizados para determinar el cuartil 1, el cuartil 3 y también los valores atípicos. En este video, usaremos el método de Murray-Mackay para determinar los cuartiles. Donde el cuartil 1 tiene la mediana de la mitad inferior de los datos sin incluir la mediana, y el cuartil 3 es la mediana de la mitad superior de los datos, nuevamente sin incluir la mediana. Y luego usaremos el método de Tukey para determinar los valores atípicos donde los valores atípicos, de acuerdo con este método, son valores inferiores al cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartil o mayor que el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil, donde el rango intercuartil es Q3 menos Q1. Si volvemos a nuestros datos, una vez más, los datos deben ordenarse de menor a mayor, tal como están. Antes de que podamos determinar el cuartil 1 y el cuartil 3, necesitamos determinar la mediana del conjunto de datos. ¿Cuál es el valor de datos en el medio? Y debido a que tenemos un número impar de valores de datos, la mediana es un valor de datos en la lista. Observe cómo 34 está en el medio porque hay 6 valores de datos a la derecha, y 6 valores de datos a la izquierda de 34 cuando los datos se ordenan de menor a mayor. Entonces esta es la mediana. Y ahora necesitamos encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 1 es la mediana de la mitad inferior de los datos, y nuevamente no incluimos la mediana en la mitad inferior, y por lo tanto tenemos 6 valores de datos, que es incluso, y por lo tanto tenemos 2 valores medios. Tendremos que encontrar la media de los 2 valores medios para determinar la mediana de la mitad inferior o el cuartil 1. Observe que si dibujamos una línea vertical aquí, hay 3 valores de datos a la izquierda y a la derecha, y por lo tanto 25, y en este caso 25 están ambos en el medio. Por lo tanto, la media de 25 y 25 sigue siendo 25 y, por lo tanto, 25 es el cuartil 1. Y ahora necesitamos encontrar la mediana de la mitad superior de los datos. Y nuevamente tenemos 6 valores de datos. Hay 2 valores de datos en el medio, 36 y 37. Necesitamos encontrar la media de estos 2 valores de datos, que sería 36.5. La cantidad 36 más 37 dividida por 2 es 36.5, que es el cuartil 3. Y ahora para determinar los valores atípicos, necesitamos encontrar el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartil, y también el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil, donde el rango intercuartil es igual a Q3 menos Q1 y en nuestro caso 36.5 menos 25, lo que es igual a 11.5. Which is equal to 11.5. Entonces Q1 menos 1.5 veces el rango intercuartil es 25 menos 1.5 veces 11.5. Minus 1.5 times 11.5. Y Q3 más 1.5 veces el rango intercuartil es 36.5 más 1.5 veces 11.5. Y ahora necesitamos calcular estos valores que son 7.75 y 53.75. Si hay valores de datos inferiores a 7.75 o superiores a 53.75, se consideran valores atípicos. Notaremos cómo tenemos un valor inferior a 7.75. Tenemos el valor de datos de 7, y también tenemos un valor de datos mayor que 53.75 que es 55. El conjunto de datos dado tiene 2 valores atípicos, 7 y 55. 7 se considera significativamente menor que el resto de los valores de datos, y 55 se considera significativamente mayor que el resto de los valores de datos. Espero que hayas encontrado esto útil.